Muy buenos días para todos y para todas. Mi agradecimiento a los organizadores del evento, mi saludo especial al magistrado Zamorano, al señor presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema, a los colegas conferencistas, al doctor Enrique, organizador, coordinador, a todos ustedes por estar aquí presentes para hablar de la experiencia que hemos tenido en Colombia con el Código General del Proceso. Créanme que es una verdadera satisfacción venir a hablar de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando en Colombia. Estamos, si se quiere, viviendo una revolución. La palabra revolución es una palabra difícil de emplear. Créanme que pensé mucho si empleaba esta palabra, porque en Latinoamérica la palabra revolución es difícil. Pero a mí me gusta, y me gusta porque un expresidente nuestro, muy querido en estas tierras, Alfonso López, él decía, y ese es el sentido que a mí me gusta, que las revoluciones son como el primer beso, no se pueden detener a la mitad. Y eso es lo que está pasando en Colombia en el sistema de justicia. Nosotros ya tenemos oralidad en el proceso penal, en el proceso civil, en asuntos de familia, en asuntos comerciales, en asuntos agrarios, en asuntos laborales, en asuntos contenciosos. Todo el sistema de justicia en Colombia ya se maneja bajo la regla de oralidad. Estamos viviendo una verdadera revolución y eso ha generado ciertas cosas que no teníamos antes, y yo las quiero compartir, así a muchos les parezca elemental, digan, pero eso es obvio. Para nosotros no era obvio. Por primera vez en la historia de Colombia, todos los jueces presiden las audiencias. Eso no es propio del sistema oral, yo comparto con el profesor. La inmediación también se puede dar en un proceso escrito, también se puede dar, la oralidad la facilita. Pero por primera vez en Colombia, todos los jueces de la República tienen que presidir real y efectivamente las audiencias. Pero además, estamos viviendo una situación en la que el principio de concentración por fin se hizo efectivo. Los jueces entran a las audiencias. Nosotros también tenemos la audiencia inicial, la llamamos nosotros, y tenemos audiencia de instrucción y juzgamiento con un proceso dúctil que le permite al juez conjuntar las dos audiencias. Y los jueces entran a la audiencia y al cabo de, créanmelo, 2 horas, es el tiempo promedio, al cabo de 2 horas el caso está definido. Se practicó, se hizo todo lo que tenía que hacer. Tenemos más o menos lo mismo, se intentó una conciliación, se fijó el litigio, se interrogó a las partes, si había pruebas que practicar, se practicaron, se escuchó a las partes en alegatos, y por regla general, los jueces, por regla general, están profiriendo ahí mismo la decisión. Eso, para mí, mi opinión, es una revolución. Hemos llegado a tal punto, y les voy a contar una experiencia de una jueza de Bogotá, que en un proceso para hacer valer una prescripción adquisitiva se fue a hacer una inspección judicial al predio. Dijo, allí mismo voy a practicar las pruebas porque la ley le permite volver la inspección judicial a audiencia. Y allí mismo recaudó pruebas, y a propósito de ciertas discusiones que tenían sobre unas mejoras, le preguntó al abogado, bueno, pero aquí ¿cuáles son las mejoras? No, es que mi cliente trabaja en este momento en los Estados Unidos. ¿Y cómo hacemos? En otros tiempos, no muy lejanos, había que librar despacho comisorio, cartas rogatorias. No, hágame un favor, me hace el favor y lo llama por WhatsApp. Así de sencillo, una llamada de WhatsApp. El señor contestó, dijo, ¿me permiten un momento? Es que voy manejando un camión, voy a parquear. Parqueó, devolvió la llamada, videollamada de WhatsApp.
para que no quedara duda que era él. Y le recibieron una declaración por WhatsApp. Su silencio espero que sea de perplejidad, ¿sí? En Bucaramanga, otra ciudad en Colombia, me dice una juez, no, yo tenía que recibir una declaración de un señor en París. ¿Qué hizo? WhatsApp. Videollamada de WhatsApp. Y le recibieron la declaración. Así de sencillo. Le comenzamos a perder el miedo a la tecnología en asuntos judiciales. Eso que hacemos todos los días, diariamente, sin desconfiar. Cuando nos llama alguien, hola, ¿cómo estás? No exigimos, ¿y tú quién eres? ¿Me haces el favor y me muestras? Tú dices, no, algo que es normal. Comenzó a vivirse en el sistema. Más allá del uso de la tecnología, algo que traduce ese comportamiento es que comenzamos a edificar relaciones de confianza, porque la oralidad exige relaciones de confianza. ¿Y qué se necesitó para llegar allá? Mucho tiempo. Nosotros empezamos con oralidad en el año 2004. El año pasado completamos la oralidad en todo el sistema judicial. Muchos años, muchas discusiones, un trabajo académico intenso. El Instituto Colombiano de Derecho Procesal comenzó a construir lo que era el anteproyecto de código en el año 2004 precisamente, y vio luz en el año 2012 con la ley 1564. ¿Pero qué se necesitó? Hablamos ahora con el magistrado presidente de la Sala Civil. Lo que es apenas obvio, presupuesto. Eso sobra decirlo. Se necesitó mucho recurso. Colombia es un país grande, con mucha población, con mucha litigiosidad, exigió mucho presupuesto, pero aquí se presentaron dos situaciones, digamos dos grupos. Un primer grupo decía, si queremos oralidad, necesitamos primero la plata, primero la infraestructura y después sí la oralidad. El otro grupo era, saquemos las normas, empecemos, así no tengamos todo lo necesario. Al viejo estilo de los abuelos. Los abuelos se casaban y después conseguían apartamento, todo, ¿no? Hoy se casan y tienen que tener apartamento, carro, beca, finca, y así se casan, ¿cierto? Eran las dos posturas, créanme, eso es una comparación válida. Finalmente triunfó la postura de quienes decían, arranquemos así no tengamos todo. Arranquemos así no tengamos todo. ¿Por qué? Porque eso obligaba al gobierno, presionaba al gobierno a generar recursos, y efectivamente eso fue lo que sucedió. El código se expidió y eso obligó al Estado mismo a generar unos recursos adicionales, entre otras razones porque la oralidad, este es otro requisito indispensable para implementar oralidad, es la reducción de las cargas de trabajo de los jueces y el aumento de los servidores judiciales. A raíz de la implementación de la oralidad en el Código General del Proceso, en Colombia se crearon más de 6.000 nuevos cargos judiciales. 6.000. Eso es mucha gente. En este momento el sistema de justicia en Colombia maneja más o menos 28.000 servidores judiciales. Un incremento sustancial, no solo para mejorar instalaciones, infraestructura, construir salones de audiencia. En Colombia tuvieron que construirse más de 1.800 salones de audiencias, además verificando qué tipo de salón de audiencia. Entre otras razones, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque la construcción de un salón de audiencias no es una cosa que se pueda sacar de la televisión. No es una cosa, ya lo hacen así, en Estados Unidos es así, en Inglaterra, no, eso no se puede sacar de la televisión. La construcción de un salón de audiencias, el diseño de un salón de audiencias obedece a una concepción. Los españoles tienen una concepción de salón de audiencias. Nosotros, bajo Código General del Proceso, sacamos un diseño de salón de audiencia que responde a lo que se maneja dentro del Código General. Implicó rediseñar competencias, precisamente para distribuir cargas. Una cosa, por ejemplo, fue fortalecimiento de justicia local. Es una justicia mucho más cercana a la gente.
Como en Colombia existe una carrera judicial bastante consolidada, los jueces municipales son jueces ya bastante formados, jueces con especializaciones, maestrías, muchos de ellos incluso doctorados. Pues había que darles muchísimas más competencias, de forma tal que los asuntos que llegaran a tribunales o a corte fueran asuntos realmente importantes, donde se requiriese un pronunciamiento colegiado. Incluso, siguiendo el modelo alemán, se fortaleció aún en cuerpos colegiados, se fortaleció la decisión de un único magistrado. Es decir, que no siempre se trabajase en salas o en cámaras o en secciones. Quisimos dar el salto hacia la sentencia de magistrado sustanciador en muchos asuntos. No hubo acuerdo en ese punto, los alemanes ya lo dieron. La decisión colegiada se deja para asuntos muy, muy importantes. Eso tiene un fundamento político y no se alcanzó, pero yo creo que más temprano que tarde vamos a llegar allá. Fue necesaria la capacitación. La capacitación de jueces fue una capacitación profunda, intensa, simulacros. Yo tuve el inmenso privilegio de venir hace un par de años aquí a conversar con los colegas jueces sobre manejo de oralidad. Hicimos algunas jornadas de capacitación con los jueces, manejar juegos de roles. El magistrado Zamorano sabe que aquí estuvimos. Fue muy, muy interesante, y yo quiero destacar un poco este tema. Uno de los asuntos más difíciles que estamos viviendo en Colombia, pese a la capacitación que se dio a los jueces, es la resistencia de los mismos jueces al cambio. Y eso es humano, eso no es reprochable. Eso es humano, eso es normal. A nosotros no nos gusta que nos saquen de la zona de confort. Eso es comprensible. Por tanto, cuando implementemos oralidad, es vital involucrar al ser humano juez, porque es un juez que ha venido trabajando hace 10, 15, 20 años bajo un sistema escritural, y pasarlo de la noche a la mañana a procesos orales, créanme que es un cambio profundo. Yo he visto magistrados de muchos años, colegas magistrados de muchos años, temblar en salones de audiencia, inquietarse, porque es que toda la vida manejar un proceso por actas y ahora pasar a un proceso oral y por audiencias, presencial, vivido, pues eso genera distorsiones en el comportamiento humano. Pero en lo que más me quiero detener es en qué se necesitó para implementar oralidad. La oralidad no es un principio, como aquí se dijo, pero podemos hacer una oralidad chiquita, voy a decirlo con mucho respeto, una oralidad tibia a lo malo, de alguna manera, como quisieran muchos, al estilo Fonsi. ¿Saben cuál es el estilo Fonsi, no? Despacito, poquito a poquito, ¿cierto? Que de alguna manera termina en meter una serie de actos en una audiencia que se graba y se le pone a un juez una toga. Ay, sí, ya tenemos oralidad. Eso, en mi opinión, no es oralidad. La oralidad genera una transformación en todo el ordenamiento jurídico. Es un asunto complejo. Nosotros tuvimos que, con el Código General del Proceso, ojo, con el Código General del Proceso tuvimos que reformar el Código Civil, tuvimos que reformar el Código de Comercio, tuvimos que reformar leyes especializadas en familia. Temas agrarios tuvimos que tocar, de derecho sustancial, para poder implementar oralidad. Era necesario romper ciertos paradigmas. De alguna manera, como decía un filósofo colombiano muerto hace muchos años, recordado por María Victoria Parra, teníamos que invitar a hacer hacerle un duelo al saber. De alguna manera,
había que provocar el rompimiento de ciertos paradigmas, de olvidar lo que sabemos y retomar unos nuevos diseños. Y voy a poner unos ejemplos. ¿Es posible la declaración de la propia parte? En Colombia, aún a pesar del Código General del Proceso que la permite, buena parte de la doctrina, y de doctrina muy calificada, sigue diciendo que eso no es posible porque nadie tiene el privilegio de hacer con su solo dicho prueba de lo que dice, que eso es axiomático. Y no nos hemos dado cuenta que la oralidad requiere un rediseño de ese concepto a partir de un derecho fundamental, y es el derecho a ser oído. Lo que implica necesariamente romper las inhabilidades por credibilidad. Eso que viene del derecho canónico, que es una regla propia de la tarifa legal, que dice la propia parte no puede ser escuchada a petición de sí misma o solo con efectos de confesión. Eso hay que romperlo. Hay un escritor chileno que habla muy bien del tema y dice, por Dios, esto hay que cambiarlo. La doctrina, insisto, en Colombia a la mitad dice, eso no puede ser posible, porque seguimos manejando ese paradigma. O por ejemplo, hay quienes siguen sosteniendo que un niño no puede ser escuchado, que cómo así que vamos a escuchar a un niño. Esa es otra inhabilidad por credibilidad. Nuestro código levantó las inhabilidades por credibilidad porque no era posible mantener ese paradigma a partir de nuevas concepciones sobre lo que significa el derecho a ser oído. O por ejemplo, ¿qué es debido proceso? Y me voy a explicar un poco acá. Nosotros hemos considerado que previo a la decisión, toda persona tiene derecho a que se tramite, que se implemente un procedimiento a cuyo final el juez adoptará una decisión. Un debido proceso previo. Vamos a mirar dos caras de la moneda. Primera cara. En oralidad, el debido proceso implica el derecho a conocer la decisión en la audiencia respectiva. Hago un espacio para que lo piense. En procesos orales y por audiencias, debido proceso, lo que los norteamericanos llaman, toda persona tiene derecho a su día en la corte, implica que el día que el juez a mí me llama a una audiencia, por ejemplo, la de instrucción y juzgamiento, ese día yo llego a la audiencia y el juez tiene que decirme, ¿ganaste o perdiste? Y si el juez me dice, no, voy a suspender, voy a pensarlo, voy a reflexionar, voy a meditar, voy a hacer unos retiros espirituales con el propósito de cavilar, yo puedo decirle, señor juez, tengo debido proceso, y mi debido proceso implica que tú, eso es inmediación, eso es concentración, tú tienes que decirme si gané o perdí. El derecho a la decisión, eso es parte del debido proceso en procesos orales y por audiencias. Por supuesto que el sistema no obliga al fallo oral, no obliga al juez, bueno, usted tiene que ahora sacar una decisión con jurisprudencia, doctrina, no, nada de eso. Pero sí por lo menos decirle cuál es el sentido de la decisión que va a adoptar, para que después, eventualmente, si quiere, saque un fallo escrito, ahí sí, fundamentado. Pero eso es parte de repensar el debido proceso en procesos orales y por audiencias. La Corte Interamericana ha dicho que el derecho a ser oído no implica necesariamente procesos orales y por audiencias, pero que cuando los países implementan procesos orales y por audiencias, debido proceso y derecho a ser oído tienen unas dimensiones distintas. O por ejemplo, la otra cara de la moneda, ojo, que debido proceso también implica repensar cuál es la función del juez. En Colombia, no sé si bien o mal, dijimos, la función del juez no es tramitar procesos. ¿Cuál es la función del juez? Resolver conflictos. Nosotros en el Código de Procedimiento Civil teníamos un juez
que tramitaba procesos porque concebíamos el derecho a un debido proceso previo. En Código General del Proceso dijimos, la función principal del juez es resolver conflicto. Por eso, desde el mismo momento en el que el juez pueda resolver el conflicto, tiene el deber de proferir fallo. Por eso la regla general en Colombia es el fallo anticipado. Para nosotros el fallo anticipado, el fallo no es el acto final. Para nosotros el juez tiene el deber de dictar sentencia, ojo, aún por fuera de audiencia, cuando tenga los elementos de juicio necesarios para fallar. Y en apelación, por ejemplo, al tribunal del que hago parte, nos llegan muchas apelaciones de fallos anticipados. El juez presenta la demanda, presentan la contestación por escrito. En el nuevo esquema las partes tienen que allegar todas las pruebas. Ojo, nosotros dijimos, a diferencia de muchos, no es necesario que todo vaya a audiencia para recaudar pruebas. Las partes ya las traen porque el juez, la misión del juez es fallar. Entonces presentan la demanda, presentan la contestación, las partes tienen que traer todas las pruebas, y si el juez dice ya tengo todo, no necesito nada más, sentencia. No, pero yo tengo derecho a una audiencia. ¿Y dónde es que yo tengo el debido? No, es que ya tuviste debido proceso. El debido proceso no es un concepto hueco. Hay que mirarlo en función de derecho sustancial para resolver el conflicto que se está sometiendo a decisión del Estado. Y el juez dictará y dicta su sentencia anticipada, total o parcial. Puede adoptar sentencias parciales. Se rompió el mito de sentencia única por instancia. En una instancia a veces puede haber, y ha pasado, 2, 3 sentencias parciales. Porque, insisto, la misión del juez es resolver conflictos, no tramitar procesos. Incluso yo he recibido en apelación sentencias anticipadas con un escenario, hago este paréntesis pequeño, yo coloco el CD, abro el CD y encuentro al juez, ¿y saben qué hay al frente? 2 televisores. En este televisor está el demandante y en este televisor está el demandado. ¿Y a quién se dirige el juez? A 2 televisores. Son audiencias virtuales porque se rompió otro mito, el de la presencia física. Es que toda persona, cuando es llamada por el juez, tiene la obligación de asistir personalmente al juez, y la actuación procesal solo será válida cuando se haga en presencia del juez. Despachos comisorios. No. También es admisible la presencia virtual. Y hay audiencias virtuales, sin partes presentes. Yo he hecho audiencias virtuales, sin partes en el salón de audiencias presentes físicamente, sino en su respectiva ciudad. De manera pues que la oralidad implica muchísimo más que salones de audiencias, togas, sistemas de grabación. En mi opinión, la oralidad es un asunto transversal. Implica la revisión de muchas normas del sistema jurídico, muchas de ellas de orden sustancial, implica capacitación, implica transformación de las agendas de las universidades. Tenemos que cambiar, por ejemplo, y hacer énfasis en argumentación. Profesora, de verdad, el tema de, mire, la argumentación en procesos orales y por audiencias es totalmente, bueno, digamos totalmente, es muy diferente de la argumentación en procesos escritos. El discurso es diferente. Necesitamos formar a los abogados bajo esos nuevos requerimientos del sistema. Y eso no es un tema procesal. Eso no es un tema procesal, no es un tema de construir un salón de audiencias para que los estudiantes vayan allá. No. La argumentación es transversal en la formación del estudiante de derecho. Mi invitación final es, si van a implementar la oralidad, que ojalá que lo hagan. Yo sé que aquí tienen oralidad en asuntos de consumidor.